Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy quiero hablarte de los metales pesados. Podríamos decir que es como mi nueva obsesión, como dirían mis amigos, ¿no? Es lo típico que me da por una cosa y llevo ya 1 año y pico con los metales pesados. De hecho, es un podcast que quería hacer hace bastante tiempo. Siento que digo esto muchas veces, pero es verdad que detrás de un podcast, desde que me viene la idea hasta que me siento capacitada de hacer un episodio, cuesta mucho. Pero este se lleva la palma porque llevo pues quizás 1 año pensando en hacer un episodio, pero es un tema tan complejo, tan grande, que a veces quiero explicar todo y luego ya cuando he pensado, mira Marta, vete a lo básico, que esto es un tema bastante complejo, ya lo podrás ir desglosando, pero vamos a hablar de lo básico de metales pesados y así por lo menos lo hago, que si no se me hace bola y no os cuento nunca nada sobre esto. Sé que suena raro, pero es un problema que a día de hoy va creciendo mucho en la sociedad y que a veces está detrás de muchas de las patologías que ahora van creciendo, como pueden ser pues muchas fibromialgias, dolores crónicos, fatiga crónica, incluso pues problemas ya como más consolidados que pensamos que la causa es otra, como pueden ser problemas cardiovasculares, incluso pues el Alzheimer. Veamos por el principio qué es esto de los metales pesados. Los metales pesados son elementos, pero es un grupo de elementos químicos de la tabla periódica que se clasifican así por sus características metálicas, de densidad, de número atómico, cosas que ahora mismo la verdad es que nos dan bastante igual. Pero lo que tienen de característico que sí que nos interesa a día de hoy es que se acumulan en el cuerpo y, como decía, pues pueden generar diferentes síntomas y problemas de salud. Es un problema que decimos que es relativamente nuevo porque es verdad que el uso de estos metales se ha ido incrementando a lo largo de los años desde la Revolución Industrial y cada vez los encontramos en muchos lugares que son fuente de intoxicación y, como veréis, no es tanto la pequeña dosis sino la acumulación constante y continua de esos metales los que va a hacer que se acumulen y que generen problemas. Pero en realidad, de nuevo, esto tiene poquito. Ya en la antigua Roma había intoxicaciones por plomo, que es lo que se denominaba en ese momento saturnismo, seguro que lo habéis escuchado, y es porque los romanos al plomo lo llamaban Saturno. Y esto ocurría porque el sistema de alcantarillado de los romanos las cañerías eran de plomo, que a día de hoy sigue ocurriendo en muchísimas casas. Pero también encontramos otros muchos casos. De hecho, el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas derivaba de que los sombrereros utilizaban mucho mercurio porque se empleaba para tratar la felpa de los sombreros y entonces pues afectaba a nivel cerebral, entonces se volvían locos, ¿no? Y así podemos utilizar muchísimos ejemplos, tanto a nivel histórico, a nivel de novela. Luego veremos el arsénico, se ha utilizado en muchas novelas, en muchas películas, como un tóxico que se utilizaba para envenenar a gente. Muchísimas novelas de Agatha Christie, es decir, que pensamos que esto es muy moderno, que esto es muy nuevo, que esto es muy reciente, pero en realidad tenemos evidencia anterior, nada más que no lo utilizamos en medicina, no está en los protocolos, no es algo que se tenga en cuenta y por tanto creemos que esto no existe, pero para nada. En el episodio de hoy quiero repasar un poco los principales metales pesados, cuáles son sus fuentes de exposición, dónde y cómo se acumulan, qué nos pueden producir y también pues cómo se deberían eliminar. Es un tema amplísimo que no pretendo abordarlo todo, como os he dicho antes, que es lo que me bloqueaba, pero sí que nos quedemos con la importancia que tienen al día de hoy en la salud de las personas
y sobre todo porque la gran mayoría de los profesionales pues no están actualizados sobre esto y no se tienen en cuenta, pero que nosotros sí que lo tengamos, ¿vale? Al final, sabéis que quien escucha este podcast es porque tiene un poco de interés en su salud y quiero pues daros por lo menos esa pincelada o abriros esa puerta de investigación sobre esta vía. ¿Cuáles son los síntomas que produce en los metales? Lo primero, vamos a empezar por ahí para ver si tenemos que sospechar. Pues en realidad esto es difícil porque hay de todo y en muchísimas ocasiones va a depender de dónde se unan estos metales. Es decir, no va a ser lo mismo que yo tenga intoxicación de mercurio, los síntomas no van a ser lo mismo si esa unión del mercurio va a estar en el páncreas, lo cual a lo mejor me produce problemas pancreáticos, problemas de insulina, una diabetes, por ejemplo, o si se me une a nivel de tiroides, por ejemplo. Justo el mercurio tiene afinidad tanto por páncreas como por tiroides, que a lo mejor me genera un Hashimoto, ¿vale? Un hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces aquí los síntomas van a ser muy muy distintos, pero así en general, pues síntomas como de intoxicación, pues dolores generales, ya os he dicho que puede estar detrás de muchas fibromialgias, mucho cansancio, mucha fatiga, pues esa sensación de que no estás a tope, que falta de energía, neblina mental, que nos cueste mucho hacer las cosas. Todo esto puede ser síntomas de metales. Y como os decía antes, ya sabemos que está muy relacionado con problemas cardiovasculares, que de hecho aquí os recomiendo al cardiólogo Sergio Mejía, que pues además de cardiólogo pues aborda esto desde la medicina ambiental y desde tener en cuenta que puede haber algo de metales en esa patología cardiovascular. También está muy relacionado con osteoporosis, ya que algunos metales desplazan al calcio en la posición del hueso y por lo tanto pues van deshaciendo ese hueso, van desmineralizándolo, y muchas otras patologías autoinmunes, que de hecho esto os hablaba en un episodio en el que reflexionaba por qué hay cada vez más enfermedades autoinmunes. Una de las causas pueden ser los metales. Pueden ser, ¿vale? Esto que quede claro, no quiere decir que detrás de toda enfermedad autoinmune o detrás de toda enfermedad cardiovascular o detrás de todo osteoporosis haya metales. Quiere decir que es una causa más que tenemos que tener en cuenta. ¿Y de dónde obtenemos estos metales? Bueno, pues de muchas fuentes. Vamos a ver los más habituales y cuáles son sus fuentes más frecuentes y que tenemos más a nuestro alcance. Empecemos por el mercurio, que quizás es el que más se habla, y es que una de sus fuentes principales son los pescados y mariscos, ya que todos los mares y ríos pues están contaminados, ¿vale? Esto no quiere decir que tengamos que dejar de comer pescado, pero bueno, sí que tenemos que tener algunas cosas en cuenta, algunas recomendaciones, y también saber cómo está nuestro estado de hígado, de detoxificación en general, para saber si debemos continuar comiendo pescado o reducirlo, por lo menos los azules de gran tamaño, que ahora lo vemos, ¿vale? No todo el mercurio que existe en los océanos depende de nuestra contaminación. La gran mayoría sí, pero también tenemos que tener en cuenta que pues, de erupciones volcánicas también aparecen algunos tipos de metales. Es decir, que es algo a lo que nuestro cuerpo está adaptado y sabe eliminarlo. El problema es cuando saturamos esa cantidad, es decir, metemos más cantidad de la que nuestro cuerpo es capaz de eliminar, o cuando en realidad también nuestros mecanismos de detoxificación están fallando. Entonces ahí es cuando se acumula. Como os decía antes, los pescados azules, es decir, los grasos, que para diferenciar un pescado azul de un pescado blanco os tenéis que fijar en la cola, y cuando la cola es en forma de flecha es un pescado azul, que esto es una duda muy habitual. Los pescados azules, al ser grasos, van acumulando ese mercurio en esa grasa. Y entonces los pescados azules muy grandes van comiéndose a los pescados pequeñitos por cadena trófica y van acumulando el mercurio que tengan los pequeñitos, lo van acumulando. Por lo tanto, los pescados azules grandes, como son el atún, el tiburón, el pez espada, todos estos tienen más mercurio que los pequeñitos, como pueden ser la sardina, el boquerón, la caballa. Por tanto, una forma de reducir este consumo de mercurio va a ser priorizar los azules de pequeño tamaño. Y aquí de nuevo recordar el cuidado que tenemos que tener
con los suplementos de omega 3, ya que vienen la mayoría de fuente de pescado, y si no lo hemos limpiado, si no hemos filtrado, podemos estar, aparte de tomándonos un omega 3, tomándonos parte de mercurio, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, esto os lo contaba en el episodio sobre suplementos de omega 3. Es importante que el suplemento que compremos tenga un sello, el sello IFOS, que nos garantiza esta limpieza de metales pesados y otros tóxicos. Más fuentes de mercurio son las amalgamas dentales, los antiguos empastes que se ponían que son de color plateado. Las amalgamas no solo tienen mercurio, que es su principal componente, pero también tienen plata, tienen cobre, tienen estroncio. Pues tener amalgamas ahí en los dientes va haciendo que pues se vayan emitiendo vapores poquito a poco que la persona va tragando. Es decir, es una exposición muy paulatina, pero tened en cuenta que está siempre en contacto con alimentos calientes, masticando. Imagínate masticar ahí todo el rato chicle que va ahí como despegando. Bueno, yo me lo imagino con el chicle porque es muy visual, pero con cualquier alimento. Este mercurio, claro, no genera una intoxicación brutal de primeras, o sea, no es una intoxicación aguda, es una intoxicación que se va acumulando a lo largo del tiempo, poquito a poco, de manera que es muy progresiva, que no la vamos a relacionar nunca, en principio. Es muy importante que los eliminemos estas amalgamas, pero cuidado, primero, no podemos eliminarlas siempre de primeras, me refiero, primero es mejor estabilizar a la persona a todos los niveles. Y después hay que retirar estas amalgamas, pero con unos protocolos especiales. Hay dentistas que cada vez se están actualizando más, que lo retiran con un protocolo que hacen que no te tragues pues todo el componente. Si ya decimos que de normal de tenerlo en la boca, esas amalgamas van desprendiendo mercurio, imaginad en un proceso en el que de repente te quitan todo eso, lo más habitual es que esa persona trague. Por tanto, es importante que hacerlo con un protocolo adecuado e incluso añadir algún quelante que nos ayude en ese proceso por si hay algo que comemos. Para esto, ya os digo, hay dentistas especializados. Yo estoy haciendo un documento en el que cada paciente que me habla de alguno en alguna ciudad de España, yo lo voy apuntando pues para tener referencias. Desde aquí hago un llamamiento, si alguien sabe de algún sitio o vosotros sois dentistas que tenéis una clínica en alguna ciudad que hagáis este protocolo, escribidme, que os apuntaré, y si sois un paciente que necesitáis algún dentista en alguna ciudad, preguntadme. No tengo muchos, porque la verdad es que cada vez cuesta menos, pero cuesta mucho a día de hoy encontrar un sitio donde lo hagan bien. La mayoría de los dentistas siguen diciendo que esto no es importante, pero es que, repito, luego lo veremos, el gran problema de esto es que no se está teniendo en cuenta. No creo que ningún dentista de los que diga esto haya hecho alguna vez alguna prueba de metales pesados, de las que luego os hablaré cómo medirla. Entonces también es muy difícil hablar sobre algo sobre lo que no se trabaja, porque claro que no lo ven porque no lo buscan. Y es ahí donde está el principal problema. El mercurio también lo podemos encontrar en algunos medicamentos, el conocido como timerosal, y sobre todo en viales multidosis, ¿no? El típico vial que abres, pero nos va a servir para diferentes personas, como por ejemplo en una vacuna. Si os acordáis de la vacuna contra el COVID, que ibas y un vial daba para, me lo invento, 3-4 viales, ¿no? O sea, 3-4 vacunas. Pues se utiliza para impedir la proliferación de bacterias, vamos, como un conservante. Entonces, bueno, pues también lo tenemos aquí, este mercurio. Es verdad que muy poquita cantidad, y que es verdad que en principio este tipo de medicamentos los tenemos que poner muy poco. El cadmio es el siguiente metal que vamos a ver y lo encontramos sobre todo en agua, en tabaco, ya que, bueno, evidentemente el tabaco es fuente de muchísimos tóxicos, pero el cadmio es uno de ellos. Y en la cabeza de las gambas y de los cangrejos. Esto es lo típico que de vez en cuando en algunas navidades se hacen eco las noticias de no chupéis las cabezas de las gambas, y parece que son noticias tontas, unas exageraciones. Evidentemente, chupar la cabeza de una gamba no te va a generar toxicidad por cadmio. Pero como siempre va a depender de cómo esté esa persona contaminada por otros lados, es decir, todo suma, ¿no? Un grano no hace granero, pues aquí lo mismo. Una cabecita de gamba no te intoxica, pero evidentemente suma. La toxicidad por cadmio está relacionada con enfermedad cardiovascular, también con cáncer de mama, con insuficiencia renal y también con la pérdida de densidad ósea, esa osteoporosis de la que os hablaba antes, ya que
en lugar de unirse el calcio, se deposita el cadmio y el plomo ahí en ese hueco. Por lo tanto, vamos quitando el calcio de los huesos. El siguiente metal que vamos a ver es el arsénico, que se dice que es el veneno de los reyes y el rey de los venenos. De hecho, pues tras la cicuta, que es lo que se usaba antes, es lo que más se usó para envenenar y matar a gente, de lo que antes os hablaba, ¿no? Y como os decía, pues se ha usado en muchísimas películas, en libros, etc. Y lo peor es que es algo que tenemos bastante cerca y lo encontramos sobre todo en aguas, ya que se usa como plaguicida. Y el arroz es el alimento con más arsénico por diferencia. Sobre todo porque mucho del arroz que consumimos proviene de Asia. Y en Asia, en esos arrozales, en esas aguas estancadas, hay muchísimo arsénico. Por eso es importante que compremos arroz que procede de otros lugares, y si dudamos de la procedencia, lo que podemos hacer para asegurarnos disminuir un poco el arsénico, primero comprarlo blanco. En este caso el integral tiene esa problemática. Y si no, pues lo que yo hago es hervirlo 5 minutos, quitarlo, lavarlo, es decir, colarlo, retirar ese agua y volverlo a cocer ya y ponerlo a hervir hasta que se cocine. Y el aluminio, aunque químicamente no es un metal pesado, sí que lo incluyo aquí porque es un elemento tóxico y además se relaciona cada vez más con problemas de Alzheimer. Hace unos años, en un artículo que salió hace poquito, hace un par de años ya, se hizo un estudio en biopsias cerebrales de pacientes fallecidos por Alzheimer y aparecían grandes cantidades de aluminio. Por lo tanto, cada vez más se relaciona ese aluminio como posible causa del Alzheimer, o por lo menos relacionado. ¿Y dónde encontramos este aluminio? Pues lo encontramos sobre todo en desodorantes, esto es lo más típico. Además también se relaciona bastante con cáncer de mama. En el Almax. Y ya sé que además muchas de las personas que escucháis este podcast tenéis problemas digestivos y muchas veces ese abuso de Almax, que es un antiácido, pues tiene aluminio. Así que ante eso es mucho mejor utilizar bicarbonato, sal de frutas u otros productos como Bionacid o cosas así, antes que el Almax. También lo encontramos en el papel de aluminio, como era evidente, en ese papel que utilizamos para guardar los alimentos de color plateado. No es que tenga muchísimo aluminio, pero tiene. Esto yo me acuerdo que hicimos una práctica en farmacia, en química inorgánica, el primero de carrera. Hicimos una que era obtener el rendimiento y la cantidad de aluminio que tenía ese papel, que ahora lo pienso y digo, madre mía, ahí inhalaríamos de todo. Pero bueno, y por supuesto también las cápsulas de café. Estas cápsulas que utilizamos para la máquina, estamos metiendo metales, ¿vale? Y aunque hay muchos más, no me voy a meter, he dicho los principales, pero sí que voy a mencionar uno que no es frecuente, así en el día a día, que es el gadolinio, pero que sí que es el que se usa como el contraste cuando hacemos resonancias magnéticas. Y es muy importante que una vez que nos hayamos hecho una resonancia magnética, hagamos una limpieza, pues por ejemplo en sales de Epsom, que luego veremos, en la sauna o incluso con la toma de algún alimento que nos ayude a quelar. ¿Y por qué se acumulan estos metales? En realidad nuestro cuerpo está capacitado para esa pequeña exposición de la que hablaba antes, y si todo nuestro metabolismo funciona adecuadamente, pues podremos eliminarlos. El problema es, pues eso, cuando metemos de más, cuando tenemos una exposición, no tiene por qué ser aguda, sino que a lo mejor es crónica, es gotita a gotita todos los días, como podría ser con una amalgama, por ejemplo, o con el consumo de pescado, o con el consumo de agua si mis tuberías son antiguas. El problema es esa exposición continua y que además los mecanismos de detox fallen. Si tenemos una intoxicación, los metales no se van a quedar en sangre, ya que tener niveles altos en sangre es un peligro. Por lo tanto, los metales, cuando tenemos una intoxicación, lo que van haciendo es acumularse en diferentes órganos o tejidos. En realidad, como protección nuestra, es para no hacernos daño directamente. Y dependiendo del tipo de metal, tiene más afinidad por unos órganos u otros. Como os he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, el mercurio es muy típico que se una a la tiroides o al páncreas. El cadmio y el plomo a los huesos. Y bueno, no siempre va a ser así, pero tienen como esa afinidad por diferentes órganos. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que una medición en sangre va a ser un error, porque una medición en sangre, si nos sale elevado, es porque hemos tenido una intoxicación aguda, que esto puede pasar a nivel de trabajo en algunas industrias, puede haber una contaminación más aguda.
Pero este es pues uno de los grandes errores, que si ya hemos dicho antes que es algo que no se tiene muy en cuenta en la medicina actual, ¿no? Habitual. Cuando se sospecha de un aumento de metales, si nos lo miden en sangre, pues evidentemente va a salir que no, a no ser que sea una contaminación muy puntual en ese momento. Pero, ¿cómo medimos? ¿Cómo tenemos más formas de medir de una forma más real? Tenemos varias formas de medir y tenemos que entender qué información nos va a dar cada una de las medidas. Como hemos dicho antes, en sangre una intoxicación muy puntual y de ahora. En cabello, en el pelo e incluso en las uñas, nos va a dar una información de un tiempo y podemos extrapolarlo a lo que creemos que hay acumulado en órganos. Dentro de esta parte del cabello también se puede medir, que es lo que yo hago actualmente, en el bulbo capilar, porque es un tejido que está más vivo y nos muestra mejor la realidad que hay en el momento. También lo podemos ver en orina. ¿En orina qué vamos a valorar? Pues lo que estamos excretando a nivel renal de metales. Si estamos en un momento en el que nuestro cuerpo no detoxifica nada y lo tenemos todo acumulado, no nos va a salir nada ni en sangre ni en orina, porque no estamos movilizando nada, ¿vale? Eso es importante. Entonces, la orina, al igual que las heces, que os las voy a contar primero, las heces lo mismo, vemos la excreción también en parte de la exposición ambiental y de lo que vamos eliminando a través de la bilis, que es una buena forma de eliminar metales. Como os decía, orina y heces podemos utilizarlo en algún momento en el que estemos quelando para ver si el sistema de quelación que estamos usando nos está removiendo. Ahora vemos en qué consiste la quelación y todo. Pero si yo, por ejemplo, sé que tengo mercurio y lo empiezo a remover con algo, si quiero saber si estoy eliminando, pues a lo mejor podría hacer una prueba de orina o de heces para valorarlo, ¿vale? Y esto es algo que no suelo hacer, pero que lo podemos tener en cuenta. Lo que no podemos hacer es intentar valorar si yo tengo intoxicación por metales haciendo una prueba en sangre, en heces o en orina, porque no es un valor que nos esté dando un valor real de lo acumulado. Y por supuesto, la parte más interesante, ¿cómo los eliminamos, no? Cuando hablamos de eliminación de estos tipos de metales, hablamos de quelaciones. Ya hay distintas maneras y dependiendo de con quién hables, aquí te dirán una cosa u otra. Hay los defensores de que solo funcionan las quelaciones intravenosas y hay quien dice que las orales, tomando suplementación oral, es suficiente. Claro, aquí pasa como todo. Hay poca gente que habla de esto y quien le habla, pues al final es gente que se dedica a esto. Entonces, ¿nos creemos a quien se dedica en quelaciones intravenosas y nos dicen que solo las intravenosas funcionan? No lo sé, esto es una reflexión, ¿eh? Pues no lo sé. Yo hay veces que dudo. Mi lógica me dice que empecemos por las orales siempre, poquito a poco, porque las quelaciones tienen que ser muy suaves, muy lentas. Pensad, yo esto me lo imagino como el polvo en casa. Si tú coges el polvo y lo que haces es removerlo muchísimo, la sintomatología de polvo en casa va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se va a quedar en el aire. Lo que queremos, si queremos limpiar bien el polvo, tiene que ser con algo que atrape bien el polvo y lo removamos sin que genere pues mucho ambiente de polvo en casa. No sé si se queda clara la comparación. Entonces, pues lo que decía mi lógica es que sea algo muy suave, que no tengamos casi sintomatología, que no lo vayamos notando y que vayamos removiendo muy lentamente a la vez que vamos metiendo minerales que nos están faltando. Por lo tanto, creo que empezar con quelaciones orales nos sirve. Y por supuesto, atender mucho a cómo funciona nuestra función digestiva, nuestra función hepática, antes de ponernos a remover. Porque si no tenemos esas funciones, y por supuesto renal, digestivo, renal, hepático, bien, si removemos y no tenemos por dónde eliminarlo, pues estaremos de nuevo generando esa toxicidad que decíamos antes de cuando está ese metal suelto por la sangre, ¿no? Que nos genera más sintomatología. ¿Qué sustancias tenemos que quelen? Para mí las fundamentales son los hongos, sobre todo los hongos, el maitake y el polyporus son los que más efecto quelante tienen. Y eso siempre lo explico a los pacientes, que yo que vengo de tierra de setas, como es Soria, pues cuando tú te vas a coger setas tienes que ir al monte, lo más escondido del mundo, no puedes irte a coger setas jamás a la esquina, al borde de una carretera. ¿Por qué? Porque esas setas han cogido la sustancia, todos los tóxicos de la carretera los cogen. Y aquí hacemos lo mismo. Estas setas nos van a ayudar a
captar, aquelar esos metales y a eliminarlos. Y lo mismo ocurre con las cándidas. No hemos hablado de las cándidas, pero es fundamental cuando tengamos cándidas, esto lo he hablado en varios episodios que hablaba sobre ellas, infecciones por cándidas intestinales, que son un hongo, a veces crecen para protegernos porque lo que hacen es recoger todos esos metales y que no los tengamos igual por ahí sueltos, ¿vale? Igual que decíamos que se meten en órganos, las cándidas pueden crecer para protegernos. Pues de la misma manera, cuando damos nosotros hongos, lo que estamos haciendo es quelar ese metal. Otras sustancias que nos ayudan a quelar son el cilantro. El cilantro, tanto tomado como en forma de suplementación, nos ayuda y nos va genial. La clorela también. Y como todo esto, como toda esta quelación nos va a generar mucha carga oxidativa, es necesario que añadamos antioxidantes al tratamiento, ya sea un ácido alfa-lipoico, ya sea un glutatión, antioxidantes a través de la alimentación. Todo esto es fundamental. Y al igual que os decía antes, pues también es fundamental que vayamos metiendo minerales. En algunos casos hay minerales más concretos, más específicos, dependiendo del metal que tengamos, ¿no? Pues por ejemplo, sabemos que el selenio compite con el mercurio. Pues si tenemos una intoxicación de mercurio, quizás nos viene bien meter selenio. Y así con cualquier cosa. También es fundamental que reduzcamos la exposición a estos tóxicos. Pues evidentemente si estamos intentando eliminar mercurio, vamos a reducir las fuentes de mercurio. También elegir un buen agua. Siempre os recomiendo la jarra de Alcanatur de filtrado que filtra metales. Y si queremos remineralizar, pues a lo mejor con un agua de mar. Os recuerdo lo de la jarra, que os lo he dicho ya muchas veces. Tengo un descuento en Alcanatur, que es Marta Mármol. Por si os interesa comprar jarra, también existen otros tipos de filtrados de agua, como puede ser un filtrado, pero la jarra me parece lo más sencillo. Evidentemente, así, reducir la exposición con cualquier tóxico que tengamos. Sobre esto tengo un episodio que es cómo reducir la exposición a tóxicos, que es el episodio 116, que os puede venir bien. Y yo creo que con esto finalizamos este episodio. Creo que queda claro el resumen, o por lo menos quiero que quede clara la importancia que tiene tener en cuenta este tipo de problemas que hay, que aunque no se hagan en medicina no quiere decir que no sean importantes. Tenemos que entender que la medicina actual, las bases, los programas universitarios son muy antiguos, se siguen haciendo protocolos muy antiguos y modificar todo esto, actualizar es algo que cuesta. Entonces, me consta que hay gente que está intentando actualizar los currículos de las carreras de ciencias como medicina, enfermería, farmacia, para poder añadir una asignatura que sea medicina ambiental y poder introducir y por lo menos mencionar la importancia que tiene esta parte de la salud que no estamos teniendo en cuenta, pues porque si no se hacen pruebas de estas en un hospital, parece que no es tan importante. Y sobre todo, que aquí es mi queja de siempre, porque cuando no conocemos algo lo criticamos sin conocerlo. Porque yo tengo pacientes con metales que cuando van al hospital y les comentan esto, les dicen que eso es una tontería, que nos lo hemos inventado, que no existe, porque el desconocimiento nos hace ya rápidamente sospechar de que eso que no conocemos o que no hacemos es mentira. Y evidentemente pues no es así. Lo mismo con los dentistas que os comentaba antes, ¿no? Que dicen que no tiene ningún tipo de relación. Sí que la tiene, simplemente hay que actualizarse, hay que buscar, hay que informarse y hay que abrir un poquito las miras, que a veces pues nos quedamos muy estancados en lo que hemos aprendido siempre y evidentemente tenemos muchísimos problemas que no estamos dando con la solución, como sobre todo el crecimiento de personas con fatiga, con dolores crónicos, con fibromialgia y que quizás sí que si le abrimos la puerta a todo esto tenemos un poquito de explicación. Y ahora sí que sí, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que, como siempre, si creéis que esto le puede interesar a alguien, que lo compartáis con aquellas personas. Y como siempre, pues si quieres valorarme en aquella plataforma donde me estés escuchando o seguirme, me ayudarás a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.